FM. Estamos ya de regreso y saludamos a la doctora Rudy Hidalgo y al licenciado Raúl Andrade vía Skype. Él está en los Estados Unidos y vamos a conversar. El tema que les hemos planteado es esta coyuntura política, los precandidatos, la posibilidad de una consulta popular planteada por el, digamos así, el abogado, el exalcalde, ya no precandidato, el exalcalde de Guayaquil y ex candidato a la presidencia de la República, sí. Pero también está caminando una consulta popular planteada por un grupo de ciudadanos que ya la entregó, que está en camino, que entregó las firmas, han sido verificadas. Comenzó el proceso en la Asamblea Nacional. Esta tiene que ver, ya no seguramente para estas próximas elecciones, no seguramente, digamos, ya no. Pero en medio de todo esto que se viene, también está la corrupción. Todos los días tenemos algo y hay cosas que nos escandalizan más. Y unos dicen, no hay que hacer escándalo, pero no perder la posibilidad de escandalizarnos con las cosas que han hecho. Y frente a eso, entonces, a la doctora Ruth Hidalgo le decimos, el grupo como Participación Ciudadana, las organizaciones de la sociedad civil, como se denominan, tienen una propuesta y además un análisis. Bienvenida, Ruth, buenos días. Buenos días, Francisco, qué gusto estar compartiendo estos momentos con ustedes desde Radio Democracia. Y un saludo, por supuesto, a Fernando también desde fuera del país. A Raúl Andrade, sí. A Raúl Andrade de Entiendo por fuera del país. Gracias. Bueno, Ruth, la primera propuesta sería el análisis que vemos, cómo les planteamos a quien quiera ser candidato a la presidencia de la República, al grupo que le ayude, que vaya a presentarse como gobierno, cómo le planteamos el estado de la nación, supongo que ellos sabrán. Sí, bueno, por supuesto, yo creo que hay algunos desafíos que son importantes, Francisco, para cualquier persona o cualquier movimiento o partido político que esté aspirando a la presidencia de la República. En primer lugar, el escenario, sabemos que es un escenario complejo desde el punto de vista económico, partiendo de allí. Un escenario más complejo todavía si nos tomamos en cuenta que estamos todavía en pandemia y que el próximo gobierno posiblemente heredará un país, no sabemos si todavía en pandemia, hoy no sabremos si es que ya estemos saliendo un poco, pero de todas maneras un país totalmente diferente al que hubiera podido heredar o recibir si es que lo hubiera hecho en condiciones normales. En tercer lugar, es un gobierno que tiene una presión y yo siento, más que creer, yo siento que los partidos movimientos están teniendo una presión temprana y yo creo que es positivo, Francisco, respecto a qué vamos a hacer o qué van a hacer ellos por contrarrestar esta corrupción. Yo creo que el tema de la corrupción es un tema histórico, ya se ha dicho en otras ocasiones en esta misma radio. Estamos viviendo la peor... Acabamos de analizar el tema, uno de los temas del Coca-Cola sin que es realmente vergonzoso, ¿no? Entonces eso nos da, digamos, nos trae una tarea a todos. Es un error pensar que la lucha contra la corrupción le corresponde solamente a los partidos de movimientos o solamente al que llegó al poder. Yo creo que esta sofisticación, porque la corrupción que estamos viviendo es una corrupción sofisticada, merece también herramientas sofisticadas, modernas, para luchar contra la corrupción y sobre todo merece un pacto social, Francisco. Ya no podemos seguir diciendo, bueno, llegan al poder, voto como me da la gana y luego vemos y luego les seguimos presionando, no. Yo creo que los partidos tienen ahora una doble presión y una doble responsabilidad. Y entre esas me permite usted mencionar algunas cosas. En primer lugar, creo que es básico que los partidos y movimientos establezcan un proceso mínimo de democracia interna y un proceso mínimo de tamizaje y veto. ¿Qué es el tamizaje y veto? Es la herramienta a través de la cual los partidos y movimientos ponen en escrutinio a sus candidatos o posibles candidatos antes de ser inscritos. Este escrutinio es sumamente importante. No digo que algunos no lo habrán hecho, en algunos sí, pero hoy por hoy, dada la situación, Francisco, es importantísimo que los partidos se comprometan a establecer un proceso, obviamente, de tamizaje mínimo. Obviamente no es
no es tampoco muy difícil, pero tampoco es muy fácil, pero es un tema de decisión política. Yo sí quiero decir y recalcar que este tema de corrupción, yo creo que hay que hacer, esto no fue posible en los 10 años de correísmo, yo creo que hay que decirlo así, porque yo creo que estamos heredando un sistema corrupto que fue construido con un propósito con leyes, con todo, ¿no? Una estructura. Así es, con un propósito de servirse de los fondos públicos y de servirse de la función pública para generar lealtades, para generar cadenas de corrupción que iban todas llegadas a llenar los bolsillos de gente inescrupulosa que nos gobernó 10 años. Eso no nos debemos olvidar. Creo que ese pedazo de memoria, a ratos, por lo escandaloso que vemos ahora, a veces podemos llegar a cometer el error de decir todo es culpa de estos 3 años. No es así. Estamos viendo, por ejemplo, los temas de los hospitales. El tema de los hospitales es un tema de años. Un esquema que ha estado desde el 2014. Exactamente. Entonces, eso por ponerle un ejemplo, ¿no? Así la misma lectura cabría en otros sectores. Por lo tanto, para la pregunta que usted me hace, obviamente desmontar eso nos va a tomar posiblemente otra década o más. Por eso es importante que hoy por hoy, yo decía hace un momento en una entrevista, alguien me preguntaba y me decía, pero ¿por qué hacer eso si la gente está desencantada? Por supuesto, el desencantamiento y sobre todo la baja autoestima que este proceso de corrupción sostenida produce en los ciudadanos es tremenda, Francisco, porque definitivamente... Una decepción de todo. Más que nada, yo le pongo un ejemplo claro a un ciudadano común que nos sacamos del aire trabajando todos los días y que si cuando usted quiere comprar un carro nuevo, ¿qué es lo que hace? Deja de irse unas vacaciones, ajusta el presupuesto de la familia, empieza a hacer sus ahorritos. Cuando quiere comprarse una casa, mensualmente abre una ¿cómo se llama? Una cuenta de ahorro, y sí, entonces empieza a poner, y todos nos ajustamos en la familia porque queremos mejorar. Esa es la parte honesta, el mejoramiento honesto de la ciudadanía. Y entonces usted ve personajes como este señor Salcedo, que se autodenomina como es empresario, emprendedor. ¿Y cómo usted puede creer que es un señor de 30 años o por allí, que tiene millones y una serie de ¿cómo se llama? Y nos demuestra grotescamente cómo los gasta, además. Exactamente. Y entonces, usted ve eso traducido a un ciudadano común, ¿sabe qué le da? Le da bajo espina. Claro. Se bajonea, como se dice vulgarmente. Sí. Permítame, Ruth, saludar a Raúl Andrade, que está en los Estados Unidos. Raúl, bienvenido. Estamos conversando con Ruth Hidalgo. Bueno, esta visión que Ruth y la propuesta que han hecho a través de Participación Ciudadana parece que se cortó. Perdón. Queremos pedirle que le mutee el Skype, dicen técnicamente. Esto de le muteen debe ser bajarle el volumen o dejarle en silencio, ¿no es cierto? ¿Sí? Exacto. Ahí, Raúl, porque si no hay una especie de retorno. Bueno, Ruth nos plantea un tema que genera no solo desencanto, genera decepción, indignación, todo lo que le puede provocar, pero también esta cosa de no poder hacer nada. Raúl, desde esta reflexión hemos leído, hemos seguido todo lo que nos comentas y analizas del país. ¿Cómo enfrentamos la corrupción sin desgastarnos y pensar que nos ganaron, que se instalaron y que no se van a ir? Ruth nos dice, esto nos va a llevar por lo menos 10 años. Pero ¿cómo empezamos? Ella ya nos ha hecho una propuesta con otros ciudadanos, creo que más de 300. ¿Cómo enfrentamos, Raúl? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días a Ruth y a los oyentes de Radio Democracia. Un gusto estar en línea con ustedes. Bueno, no sé. Raúl, ¿alguna cosa técnica te quieren pedir? No sé si es que le conectas con el teléfono. Ya.
Creo que ahí se restableció la comunicación, Raúl. Nuevamente, gracias. Sí, bueno, como decía Francisco, buenos Sí, días a Ruth y perfecto. buenos días a ti, a los oyentes. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en el diagnóstico, ¿no? El problema es que venimos repitiendo esto desde que terminó el gobierno de Correa y lamentablemente el eco que hubiéramos deseado por parte del actual gobierno no ha sido sino de epidermis y por lo tanto hemos perdido en todos los aspectos tiempo valioso, tanto para recuperar, entre comillas, parte del dinero perdido, robado, etcétera, como para simplemente sentar las bases de un país, ¿no? El gran problema que yo veo es que no tenemos ni un liderazgo firme, ni unas premisas claras por parte del actual gobernante, y eso hace cada vez más doloroso y más claro el tema de los puntos negros de las crisis, de toda la absoluta falta de corrección que hay en los distintos estamentos, porque los aciertos del gobierno se pueden contar con los dedos de una mano y todos los temas de corrupción, etcétera, realmente no nos sobran manos para contarlos. El peso, Raúl, es que viene este es un mismo gobierno. Esto es Alianza País y la Revolución Ciudadana, con un presidente que hay que reconocer que cuando llega y hace posesiona, decide ser el presidente con todas las limitaciones y el 80% por lo menos de quienes le llevan, con los que ha trabajado. Y claro, uno dice cómo él mismo podría sacudirse más de lo que sí creo se ha sacudido o no, Raúl. Yo pienso que eso, como digo, ha sido un tema de epidermis. Ya. Si es que hacemos un análisis a profundidad, pues lamentablemente la maquinaria sigue intacta, el proceso de abuso de poder, el proceso de encubrimiento de las grandes transacciones, mientras nos tienen ocupaditos con los pequeños casos de corrupción, los grandes casos siguen impunes, siguen sin toparse el tema de la comercialización petrolera, el tema de los sobreprecios en las obras, el tema de Odebrecht, en fin, hay infinidad de temas que podríamos detallar, pero la realidad es que tengo que ser muy claro también, el trabajo de la Fiscalía y el trabajo de la Contraloría han sido totalmente insuficientes. La Contraloría no ha hecho nada frente a su propio edificio incendiado. La Fiscalía no ha hecho nada que no sea lo que se haya solicitado o se haya pedido que se analice. Entonces, realmente lo que tenemos es un cuadro de impunidad que no puede sino afectarle al Ecuador entero. Y eso es lo que provoca lo que está planteando Ruth, que es esa sensación de desasosiego, de cansancio, de molestia, frente a la absoluta inacción por parte del gobierno, porque no podemos darle otro nombre. Esto de jugar a la virginidad en medio de un prostíbulo es una cosa absolutamente irreal y absolutamente impracticable. Y creo que el país lo que está reclamando a gritos es que el círculo que hace la política en el Ecuador se siente a repensar el país. Yo vengo repitiendo esto desde hace algunos años, pero lamentablemente la absoluta falta de sensibilidad, la absoluta falta de análisis real de lo que está sucediendo en el país, me voy a referir a ello posteriormente en el tema económico, es algo que realmente los políticos parecen no entender, y eso es lo que más me preocupa. Raúl, y entonces antes de iniciar, porque creo que vale la pena, algo habrá que plantearles a los que quieren correr para la presidencia. Yo decía, algunos creo que hay que incluso agradecerles, pero de otros hay que tener cuidado porque vienen por más. Ruth, planteado así, ¿cómo logramos entonces una especie de, o lo que ustedes han propuesto, ¿no? Un acuerdo nacional para trabajar en contra de la corrupción, ubicarla y por lo menos conseguir que las sanciones, si no podemos conseguir recuperar algo del dinero, Ruth? Bueno, Francisco, justamente la semana pasada lanzamos una iniciativa que le hemos denominado Pacto Ético. No es la primera vez que utilizamos esta iniciativa, ya lo hicimos para el año 2017
Pero esta ocasión me parece que hemos tenido un eco mayor. Iniciamos con 300 voces, hoy tenemos un saldo de 700 voces y seguimos sumando. La idea primero es llamar la atención y hacer ver a la colectividad que no somos solamente la sociedad, las organizaciones de sociedad civil, digamos, las más grandes, que estamos siempre preocupadas de la democracia ecuatoriana, las que estamos haciendo esta petición. Son ciudadanos de a pie, son ciudadanos que ustedes ven en las redes sociales, piden ser colocados el nombre, en donde me dicen, ¿sabe qué necesito? Por favor, póngame mi nombre, yo también quiero. Es decir, lo que hemos querido es lanzar esta iniciativa, primero para llamar la atención, lanzar una voz de protesta y decir que estamos hartos de la corrupción. Ese es un primer paso, pero tenemos un segundo paso que es mucho más complejo, pero creo que es tremendamente necesario. Hace un momento yo le iba a decir que nosotros estamos pensando que la vacuna contra esta desencanto y contra esta baja autoestima y esta pandemia de la corrupción, ¿no es cierto? Es el pensar que a este país vale la pena pelearle. Porque yo creo, Francisco, que usted, yo y muchos de los que me están escuchando, vivimos en este país, tenemos nuestros hijos, trabajamos aquí, queremos seguir siendo ecuatorianos y quedarnos aquí siempre. Y desde esa visión, creo que es importante empezar a lo que decía hace un momento mi contertulio, y es repensarle al país. Yo creo que es urgente este repensamiento al país. Yo creo que es evidente, Francisco, que la estructura del país actual tiene que ser cambiada. No está funcionando adecuadamente. No, quizá hace falta sentarnos a pensar y ver que a la luz de la contemporaneidad necesitamos una estructura y un Estado contemporáneo que quizá ya no necesite tanto de estamentos, por ejemplo, para que fueron muy bien ideadas y muy bien diseñadas para los 60 y para los 70, quizá, como por ejemplo, tener gobernaciones. ¿Cuál es el sentido de tomar gobernaciones y además tiene un prefecto y además tiene un alcalde? Hoy por hoy, cuando en el siglo XXI la comunicación va tan rápida y la tecnología es tan desarrollada, que bien podría hacer el mismo trabajo quizás solamente el alcalde. Es solamente una pregunta, una idea. Entonces, yo creo que nos toca a la ciudadanía, yo decía hace un momento, poner propuestas concretas para poderles poner contra las cuerdas a los partidos y movimientos y evitar, sobre todo, discursos demagógicos, sino lograr un compromiso y un pacto social, casi una concertación nacional de puntos gruesos y 4 puntos o 5 o 6 puntos a los cuales los partidos y movimientos se comprometan a poner. Y para eso lo vamos a trabajar. Estamos recién en la primera fase y vamos a generar, como digo, una propuesta de reforma del Estado, una propuesta que tiene que ser además diversa. Una propuesta, por ejemplo, en los temas de seguridad social, donde ya hay una propuesta de grupos que están organizados y tienen una propuesta interesante. Quisiéramos que esa propuesta sea la que nosotros presentemos. Hay una propuesta también en educación de otros grupos de sociedad civil que ya vienen trabajando. Esa tiene que ser la propuesta. Es decir, nosotros empezar con el ejemplo de la concertación y proponer nosotros una reforma política. Pero, Ruth, lo que dice Raúl también no hay que tener, parece que los políticos no están teniendo la lectura, no están tomando en cuenta para todo lo que nos dice usted, Ruth. El tema económico va a tener un peso, la propia pandemia, usted lo ha reconocido, va a tener un peso. Sí, pero yo creo que este es el momento de la sociedad civil que debe empoderarse y que yo les decía ponerse contra la pared. Por eso es importante y no es cualquier cosa las 700 voces que estamos reunidas alrededor de esta iniciativa. 700 voces es un montón de gente que está decidida a presionar. Y que además está preocupada por el país. Porque eso es importante, bueno. Así es, y es importante Eso retomar ese espacio, Francisco. Ese espacio que ha estado también un poco abandonado, un poco pensando que los políticos nos van a dar una solución. Yo creo que es momento de que sociedad civil esté activamente logrando o de alguna manera presionando a un pacto social, a un pacto ético sobre todo, porque la ética es justo lo que nos falta. No podemos se ha quedado en el camino, sí. Sí, por ejemplo, no podemos seguir pensando, y eso es una cosa que creo que es importante transmitir.
No podemos seguir esperando que para las próximas elecciones nos vuelvan a candidatizar los partidos y movimientos, gente que ha estado cuestionada, con idoneidad, cuestionada, vinculada a escándalos éticos o en temas de funcionarios públicos. No podemos seguir pensando que nos vuelvan en la Asamblea a poner nuevamente como candidatos y tener que votar o por lo menos tener que escoger nuevamente con gente que está asistiendo, por ejemplo, con glosas de que sigue asistiendo a la Asamblea Nacional. Eso es un insulto para el ciudadano. Ese es un insulto para el ciudadano, perdóneme, Francisco. Entonces nosotros tenemos que levantarnos y decir ya basta. Entonces, al menos nos deben los partidos y movimientos un ejercicio, ¿no es cierto?, básico de tamizaje, de veto, de escrutinio para aquellos que quieran ser candidatos. Yo creo que en las próximas elecciones se juegan cosas muy importantes. Se juega el país. Fundamentales. ¿Y por qué se juega el país? ¿Sabe por qué? Porque vamos a tener la posibilidad de o seguir en lo mismo y acabarle al país si elegimos mal y elegimos personas que están vinculadas con temas de corrupción, o simplemente elegimos demócratas y ponemos de alguna manera la fe o nuestra confianza siempre con condicionamiento de visión ciudadana, sin cheque en blanco, para seguirles permanentemente cuestionando a gente que realmente se comprometa con la corrupción, pero se comprometa de veras, porque es bonito decir, yo voy a trabajar por la corrupción. Bueno, está bien. ¿Qué va a hacer? Muéstrame. Un sistema de corrupción es importante, Francisco. Es un error pensar. Entonces, Ruth, ahí le quiero preguntar a Raúl, esta iniciativa, Raúl, que puede un poco levantarnos el autoestima y las ganas de accionarse, una acción nacional es indispensable, se va a topar con lo que Ruth nos dice, por lo menos hacer un ejercicio interno en lo que queda de los partidos, por más que tengamos 280, lo poco que queda de organización. Pero ¿cómo tamizar? ¿Cómo ubicar si parecería que todo está contaminado y los que no están no quieren comprometerse a esta lucha que Ruth dice, somos 700 y algo, más de 700 no es poco? Claro, pero esos pocos estarán dispuestos a meterse en esto que tiene que ser la democracia, ¿no? Y en tener organizaciones sociales y políticas, Raúl. Sí, la verdad es que por el momento las cosas están entre nosotros y ellos, ¿no? Yeah. Nosotros, la sociedad civil, nosotros los que opinamos desde un andarivel, y ellos que son los que tienen la sartén por el mango porque pueden presentar candidatos, pueden manejar alianzas, etcétera, etcétera, y están financiados por el Estado. Entonces, nuevamente, ¿cómo logramos acercar las dos orillas? Y eso es lo que me parece absolutamente indispensable, tratar, plantear y poner sobre la mesa. El interlocutor válido debería ser alguno de los poderes, el ejecutivo, el legislativo, debería plantear esta especie de mesa redonda para permitir que se traten de estos temas, porque yo lo que escucho a Ruth ahorita y a un montón de gente, nosotros tenemos una propuesta, sí, a ver, pero ¿cuál es esa propuesta? Tenemos que sentarnos, desmenuzar la protesta y, como le decía, repensar el país en aras de la propuesta. Y en ese cuestionamiento tienen que estar no únicamente los que hacemos la propuesta o los que vamos a rebatir la propuesta, sino quienes van a beneficiarse o perjudicarse con esa propuesta. Porque resulta que se toma una decisión desde el Ejecutivo y los, entre comillas, dirigentes de los trabajadores ponen una petición de inconstitucionalidad y detienen el planteamiento. Se hace un planteamiento desde el punto de vista de la economía formal o lógica y, por el otro lado, vienen los eternos críticos a decir que eso no funciona, que no es válido y que resulta que no cuadra. Entonces, si es que nos sentamos y vemos que lamentablemente el país está en manos de una serie de fuerzas contrapuestas que no llegan a ningún lado porque cada cual habla solo y parece que es un terrible monólogo, entonces la verdad es que así yo no veo una salida, y peor cuando estamos a puertas de las próximas elecciones. Claro, en la parte esta que, claro, política está, se dieron el trabajo de
pulverizar lo poco que había, no es que había mucho tampoco, ¿no? Pero lo poco que había con pensamiento, podíamos estar en desacuerdo, pero todo eso se desarmó. Y hay dirigentes, tanto en los trabajadores como en los empresarios, hay que decirlo así, que siguen pensando en la década de los 70 y de la confrontación y de la enemistad. Eso, Por Raúl, es supuesto que sí. posible. Es posible entonces acercarnos más a esta mesa redonda y esta propuesta que hace Ruth, ¿no? Desde la sociedad civil. Bueno, eso es lo que se tiene que hacer, pero insisto, ¿Cuál eh, es? ¿cuál es la autoridad? ¿Cuál es el estamento que va a permitir que se unan los contrarios? ¿En qué momento podemos llamar a una conversación, a una relación entre la sociedad civil, los partidos y el gobierno, si es que resulta que nadie toma la iniciativa, sino que cada cual canta desde su palestra? Entonces, lamentablemente, yo veo que no existe esa elemental cohesión, ese elemental sentido de país para sentarnos a reconocer que en qué nos hemos equivocado, en qué se ha fallado. Es hora de colgar a la entrada las ideologías y colgar a la entrada los partidismos y las posiciones ideológicas. Lo que hay es que hablar de temas prácticos, lo que hay es que enfrentar esos temas de manera práctica y encontrar el camino adecuado, que no necesariamente es el camino con el que fuimos a la reunión, sino el camino al que llegamos después de Como conversar acuerdo. con los Ah, demás, ya. O sea, para la entender. respuesta del diálogo es el camino. Por supuesto, porque Ya. aquí en el Ecuador, de lo que yo veo, no hay diálogo. Lo que hay en el Ecuador es imposiciones de grupos. Entonces, cada cual se ha acostumbrado a querer imponer su criterio y el único que sale perdiendo es el país. Claro. Ruth, para ir un poco, para avanzar, digamos, y ver si es que los esquemas que nos plantean, Raúl topaba un tema que es importantísimo, el estado de la economía, y ese sí es catastrófico. Ese creo que no hemos dimensionado ninguno. Y uno dice, vean, el tema de financiar un presupuesto que está tan gordo, de manejar un estado tan pesado, unos sugieren sacar funcionarios, otros dicen no dejen sin trabajo y otros después le dicen, oiga, pero ¿por qué vamos a seguir trabajando para mantener este estado obeso? La parte económica en medio de este acuerdo, que es quizá la parte más dura de llegar a un acuerdo, la van a proponer también desde la reflexión de lo que es correcto, de lo que es corrupción, porque al ver cuánta plata se llevan vía viáticos, vía viajes, los mismos salarios de algunos funcionarios, le escuchaba el día de ayer decir al presidente de la Federación de Fútbol Pro, no sé cuánto, que decía, yo gano $18,000. Y mire que no vivo de eso, gracias a Dios, ¿no? O sea, uno dice $18,000, señor. O sea, de unas dimensiones grotescas, ¿no? Que dejaron estos 14 años, Ruth. Sí, yo creo que el tema económico es un tema bien complejo, Francisco, y yo inicié señalando eso. Y obviamente no es solamente, como es un tema político, pero no es solamente político, la complejidad del tema económico es que es técnico. Entonces, obviamente, tendremos que hacer un esfuerzo para, con gente técnica y gente que conozca y que sean expertos en el tema, poder plantear una propuesta quizá de líneas gruesas. Y yo no soy tan pesimista como lo es Raúl. Yo no creo que debemos partir desde el criterio de que entonces no sabemos conversar y entonces no van a poder, y entonces yo creo que este momento hay que tomar riesgos. Yeah. Y es obviamente que es obvio que esta propuesta tiene un riesgo, pero yo creo que el país lo vale. Posiblemente habrá gente que no quiera escuchar, sin duda. Posiblemente habrán sectores en los cuales no quieran sentarse, es muy probable, pero no por eso los ciudadanos tenemos que colgar las botas y decir no se puede dejemos nomás. y dejemos nomás Claro. porque ese criterio ha sido el que ha prevalecido en los últimos años y el que ha ido permeando en la sociedad ecuatoriana. La gente, y por eso, por ejemplo, usted decía algo bien interesante hace un momento. Hay personas honestas que no quieren participar. ¿Por qué no quieren participar? Por eso, justamente. Porque llega a ser tan fuerte la corrupción y la situación tan desanimante
que finalmente la gente dice, bueno, si no hay nada que hacer, pues entonces no me escuchan este sectores, todo, entonces lo de siempre, el país dividido, entonces yo mejor me siento. No, al país hay que pelearle, ese es el reto que tenemos que asumir. Y no, También algunos pues, dicen, Ruth, perdón, yo puedo salir con una propuesta y le van a acribillar vía las redes. Y digo, oiga, no se preocupe de las redes. Llevan a debate algunos temas, pero se están acostumbrando, vean las noticias a través de los medios, escúchenos y esas cosas, ¿no? Pero se están acostumbrando a un ataque feroz, a una cosa durísima, y el análisis técnico de lo económico no se lo hace. no se lo hace. Lo que pasa es que también yo creo que las redes sociales muchas veces se convierten en un paredón en donde como no hay posibilidad de contrastar la información ni los criterios, entonces terminan siendo acribillados justos y pecadores. Ese es uno de los grandes retos del ejercicio de la libertad, de las libertades modernas, que obviamente también pasan, alguna vez conversábamos en un evento público sobre esto, que pasan también porque la ciudadanía empieza a ser poco a poco responsable sobre lo que dice y sobre cómo se relaciona en redes sociales. Por otro lado, también hay que tomar en cuenta que las redes sociales las cosas no se deciden en redes sociales. Las redes Claro, sí. sociales Pueden hacer una catarsis representan, para el que escribe, pero no más. pero así es, representan un porcentaje menor en relación a lo que la cantidad Así de es. gente en realidad hace o tiene acceso. Hay mucha gente que no tiene acceso a las redes sociales. Entonces empieza a ser las redes sociales, la actividad de las redes sociales, una actividad hasta cierto punto de élite, de solo aquellos que están en posibilidades. Entonces tampoco hay que tampoco hay que pensar que todo se decide en redes sociales. Por eso es complejo el problema. Hay que tener la capacidad de llegar a otros espacios también en donde las redes sociales no pueden llegar, como por ejemplo los espacios en los gobiernos locales, en las localidades, con los líderes locales, en las provincias, y también tiene su complejidad ahora que estamos en pandemia, porque obviamente Claro. uno no puede movilizarse. Sin embargo, nuevamente, yo creo que de tener la posibilidad de quedarse sentados y dejar que ellos resuelvan sus problemas, o dejar que ojalá los partidos políticos pongan a un candidato que me guste, ojalá se meta alguien que sea bueno, a yo sentarme como sociedad civil y pararme con decisión y decir un ratito, necesitamos que haya un criterio de escrutinio, necesitamos que nos escuchen. Pues sé que el gobierno de pronto ahorita está muy complicado y no se siente nosotros Pero lo que como podría más bien es echarse a andar en esto. O sea, vamos a trabajar y correrse el claro, riesgo. Necesita claro, correrse un riesgo el gobierno también. también, entonces ojalá lo vean así, y si no, no importa. ¿Sabe por qué? Porque yo lo veo como una ventana de oportunidad las elecciones. Porque así como estarán preocupados por las campañas, que las campañas seguramente serán digitales y los debates van a ser en los medios de comunicación porque ya no se puede hacer Ujú. de a pie, esa será una oportunidad para nosotros poner a los candidatos y a los partidos políticos por delante nuestra propuesta de reforma, nuestra propuesta de cambio, nuestra propuesta de sistema de anticorrupción. Ya que no lo tomen o al finalmente, bueno, Bueno, eso va a depender eso también ya de ellos, pero además tendremos nuestro ojo pensando y decir, bueno, nosotros propusimos esto, ¿se ha hecho o no se ha hecho? Es decir, se empezar a puede hacer una ejercer evaluación democracia. de eso, claro. Correcto, así es. Pero Y, yo, como digo, no pierdo las esperanzas. Yo veo y siempre, trato de ver el medio vaso lleno, y yo creo que ya. hay que pararse como sociedad civil y hay que pelearle al país. Raúl, bueno, ahí hay una posición, yo diría, con más ganas. Algunos, claro, algunos yo también me sumo a ratos, uno dice, ¿valdrá la pena todo este esfuerzo, esta exposición para lucharla? Y sí, yo también creo que vale la pena, Raúl, pero ¿cómo vale la pena con la situación económica? Y Raúl decía, y ya les voy a decir, ¿qué deben reflexionar los candidatos y qué deberíamos estar pensando los ciudadanos en preguntarles, Raúl? Bueno, lo primero, Francisco, hacer una precisión. Yo no soy pesimista, lo que soy es realista. Ya. Y estoy planteando los temas desde la órbita de lo que estamos viendo y no de la órbita de lo que nos gustaría. Por Ujú. supuesto, apoyo el concepto de lo que nos gustaría y de cómo trabajar en ello. Pero tenemos que lanzarnos bajo la siguiente No. premisa, que es que
tengamos claro que el Ecuador se ha gastado 10.000 millones de dólares en los últimos 14 años, y ese es el déficit que tiene. Es decir, cada año tiene que trabajar para recuperar ese déficit. Cada año tiene que tratar de aminorarlo, porque resulta que como no tiene moneda propia, no puede ir por la solución sencilla de imprimir un billete que no le pertenece, que es el dólar. Entonces, frente a esa tremenda situación, que es la situación de la imposibilidad de generar recursos en el volumen que se han gastado, lo único que queda es reducir el tamaño del Estado en términos prácticos para convertirlo o para volver a un Estado que se financie a sí mismo y que no tenga que estar metiéndole la mano al bolsillo a los contribuyentes cada año para poder financiar su déficit o endeudarnos, lo cual es más grave todavía, porque allí en el tema de la deuda lo que hay es lo que se llama la falta de transparencia. Hasta hoy no sabemos cuáles son las condiciones de los créditos con China, no sabemos cómo funciona el tema de los famosos bonos basura, no sabemos a qué tasas se están tomando o dejando de tomar los préstamos, pensando bien, porque no voy a irme por el lado de la suspicacia, pero pensando bien lo que podemos reducir quizá a 6.000, 7.000 millones de dólares el déficit de 10.000, pero eso lo que significa es que vamos a demorarnos por lo menos 10 años en cuadrar esa cuenta siendo optimistas, porque lo más grave que puede haber en economía es no tomar decisiones. Y hoy por hoy, mientras hay un grupo de notables explicando al presidente de la República cómo funciona la economía, la realidad es que es el momento de tomar determinaciones para el país y no para el gobierno. Y esas determinaciones efectivamente tienen que ser prácticas, tienen que ser técnicas y con un objetivo que es reducir el déficit. Pero ahí se rompen los diálogos, porque hay gente que no quiere. Claro, el asunto es que hay que sentarle a la gente y hacerle entender que las soluciones mágicas como recuperen lo robado o cobren lo que no han pagado. Claro, para no pagar somos mágicos y nos inventamos un montón de argumentos, pero la realidad es que esa es leche derramada, es dinero gastado, es plata perdida o plata como quieran llamarla, pero básicamente mientras el Ecuador no ponga a su sistema de gobierno en horma y que deje de despilfarrar y de gastar con la liberalidad con que lo ha hecho y lo sigue haciendo, el resultado para el Ecuador no puede ser sino mediocre. Yo voy a dar simplemente un argumento para no justificar, pero para hacer entender cuál es el nivel de angustia del ecuatoriano común, que resulta que a diferencia de otros países en que la seguridad social funciona y le permite una jubilación digna y con una cantidad de dinero que le permita subsistir, el ecuatoriano común está abocado a un seguro social casi en quiebra, a un seguro social que no está en capacidad de respaldar ni sus más elementales prestaciones, y resulta que no encuentra, porque el gobierno, que es el principal deudor, no le puede pagar, no encuentra una fórmula para que pensar en sí mismo como jubilado. Entonces el nivel de angustia que tiene el ecuatoriano común en este momento es terrible. No es posible que los políticos y que las personas que están a cargo no tomen en cuenta este fenómeno y no trabajen para lograr de alguna manera encaminar al menos eso que es la seguridad social del ecuatoriano de hoy y de mañana. Esto son cosas impostergables, no se pueden someter a discusión para ver si se hacen o si no se hacen, sino que hay que plantear cómo se hacen e inmediatamente. Ruth, en el diálogo planteado por ustedes de la lucha contra la corrupción, este pacto de ética, tiene que pasar también por esta realidad, o sea, cómo enfrentamos la parte económica. No va a haber medidas, como se han dicho, mágicas. Son medidas que también pueden golpear a los más pobres. ¿Cómo los salvamos y cómo comprometemos a los que más tienen a que este camino de diálogo y de compromiso tiene un costo, Ruth? Desafortunadamente, todo lo que acaba de denunciar Raúl es cierto. Es decir, yo creo que Raúl
acaba de poner el dedo en la llaga cuando menciona, sobre todo lo último, ¿no? La situación de la de la seguridad, seguridad social. que es absolutamente dramática, ¿no? Entonces yo creo que allí cabe mucho un pacto ético. Usted acaba de mencionar algo que es bien importante. ¿Cómo hacemos para que también aquellos que más tienen empiecen a pensarle al país en clave de derechos humanos y en clave de beneficio para aquellos que no lo tienen? ¿Por qué? Porque definitivamente yo no puedo estar más de acuerdo en las cosas que acaba de mencionar Raúl. Es importantísimo y es urgente, por ejemplo, atacar el tema de lo grueso que es el Estado y reducir el Estado. Sin embargo, eso por otro lado le va a llevar de todas maneras a tener un grueso de gente que va a quedarse sin trabajo. ¿Cómo hacer? ¿Cómo paliar? Entonces, por eso es importante al mismo tiempo tener una visión amplia y una visión correcta de las cosas. Es decir, al mismo tiempo como usted, técnica, también por otro lado tiene que abrir y fortalecer a la empresa privada, mejorando las formas de inversión, mejorando las condiciones que podamos para poder recibir mayor inversión, hacernos más competitivos en los mercados internacionales, ¿verdad? Tomar medidas asertivas para, por ejemplo, apoyar de mejor manera los pequeños emprendimientos, fortalecer las pymes, fortalecer el agro. El tema del agro es súper importante. Hay mucha gente que no le ha puesto mucha atención, pero yo creo que deberíamos volver a mirar a los recursos que existen. Donde hemos tenido éxito, además. Exactamente, y donde somos un país bendecido desde el punto de vista de la producción agrícola. Entonces, tratar de alguna manera y trabajar para que podamos generar mejores fuentes de trabajo. Entonces, no solamente reducir el Estado de golpe y lanzar a la calle a mucha gente, sino empezar al mismo tiempo, paralelamente, a generar buenas y mejores condiciones para que la empresa privada prospere, para que el agro prospere, para que el emprendedor pequeño y mediano también tenga un nivel de progreso. Y en ese camino nos han planteado dos reformas. La una que es la que dice el exalcalde de Guayaquil: voy a proponer unas reformas constitucionales para que a través de una consulta se resuelvan. Y esta otra que se inicia o que ya inició en el proceso en la Asamblea Nacional. Esas dos propuestas para buscar las reformas se verán a través de una consulta popular resueltas. ¿Son las suficientes? ¿Habrá que trabajarlas más? ¿Qué están pensando ustedes en estas dos propuestas? Bueno, en relación a la propuesta generada por este grupo también de notables, liderada por Pablo Dávila, y que realmente digamos, hay que acordarnos que este es el producto de lo trabajado por Julio César, porque esta propuesta de la consulta ya se trabajó cuando vivía Julio César Trujillo y fue como idea, digamos, nacida de su cabeza y obviamente articulada a través de Pablo. Nosotros estamos de acuerdo en esta propuesta. Acuérdese que Participación Ciudadana ha estado siempre desde el inicio, desde Montecristi. Nosotros fuimos opuestos a la creación del Consejo de Participación Ciudadana, porque ya desde el 2008 nosotros vimos, ya visoramos lo que iba a pasar, y ya vimos y advertimos que esto iba a ser un centro más bien al aludo, a su pretexto de que representaba a la ciudadanía, iba a tener una utilización política, y no nos equivocamos. Tanto es así, y yo quisiera poner esto de relevancia, que hoy por hoy, ante todas estos escándalos de corrupción, de mascarillas, de trajes, etcétera, en el espacio de salud, por ejemplo, ¿dónde estuvo el Consejo de Participación Ciudadana? Un Consejo de Participación Ciudadana que tiene más de un año, que se supone que dentro de sus actividades está la lucha contra la corrupción. No han hecho absolutamente nada, ni siquiera se han pronunciado. Suficientes razones nos están dando permanentemente como para absolutamente ratificar el hecho de que tiene que desaparecer. El tema de la división de la Asamblea entre Cámara Alta y Cámara Baja, yo creo que ya es momento de tomar esa decisión y dar ese paso cualitativo hacia un mejoramiento de nuestra calidad legislativa. Yo creo que una de las falencias que ha existido por años, no solamente reciente, es la falta de una efectiva fiscalización. El momento que usted tiene un Senado y usted tiene una Cámara Baja, usted inmediatamente tiene la posibilidad
de que este proceso de fiscalización sea en realidad efectivo y puede dar mayor confianza a la ciudadanía respecto a respecto a que los casos de corrupción vayan a ser analizados. De manera que a nosotros nos parece muy, muy interesante. Respecto a la otra propuesta, todavía no vemos cuáles son las preguntas. Sabemos que hay una iniciativa de una propuesta de una consulta popular. Yo creo que hay que esperar a ver cómo se decanta esa consulta y cuáles son las preguntas y cuáles son los cambios cualitativos que se quiere lograr con para eso. debatirlos. Para poder analizarla adecuadamente desde el punto de vista técnico. Hoy por hoy tenemos una propuesta, digamos, de reforma que no sabemos cómo es, entonces cuando lo sepamos, obviamente creo que sería bueno analizarla. Creo que por ahora es irresponsable matarle o subirle sin saberla. Entonces es mejor. Raúl, claro. Raúl, ahí hay dos propuestas. La una, claro que como nos recuerda Ruth, todavía no está estructurada ni planteada, pero anunciada. Y la otra que está en camino y que ella misma nos recuerda que tiene, ¿no?, esta base de desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana, que fue estatizar la participación y generar estas dos cámaras. ¿Es vía las reformas, vía consulta popular lo que se puede caminar en esta parte de la estructura del Estado y proponer cosas, Raúl? Bueno, tal como está en este momento la Constitución, parecería ser que ese es el único camino para reestructurar el Estado desde el punto de vista jurídico, pero yo sigo insistiendo en el tema práctico. Cuando hablamos de los que más tienen, nos olvidamos de cuál es la entidad que más tiene en este momento en el Ecuador. La entidad que más tiene y que más dinero maneja es el Estado ecuatoriano, que gasta únicamente en salarios $800 millones mensuales. Entonces, si nos sentamos a hacer un análisis de quiénes son los millonarios, quiénes son los que tienen que dar más para apoyar a los que tienen menos, vamos a descubrir que el problema está en que el proceso de redistribución que debería estar a cargo del Estado se queda en las redes de la burocracia estatal. Entonces, si queremos solucionar algo rápido, porque en un año la famosa crisis que está empezando se va a convertir en una pavorosa situación de desempleo, de crisis, de salud y de todo lo demás. Quizá cuando lleguemos a la consulta después de un año o a las urnas, el problema sea muchísimo mayor por la falta de ejecutividad y de decisiones en este momento. Este es el momento para, de alguna manera, sentar las bases para que el día de mañana esta consulta popular tenga un asidero y una comprensión para el público, porque hoy por hoy sigue siendo un discurso abstracto. Lo que le interesa al ecuatoriano común es cómo llevar comida a su casa todos los meses. Y tenemos que tener claro que si vamos a reducir el tamaño del Estado, la contraparte no va a venir de la empresa privada ecuatoriana, tiene que venir a través de una apertura a los capitales extranjeros, tiene que venir a través de un incentivo a la llegada de capitales de riesgo y no únicamente de préstamos, porque el país no puede vivir endeudado y requete endeudado. Creo que estamos en un nivel de endeudamiento por encima de los parámetros sanos para cualquier país. Entonces tenemos que hacer algo nuevo, tenemos que realmente sentarnos a plantear una realidad que permita que el Ecuador reciba dinero a borbotones, porque eso va a lograr que se bajen las tasas de interés, eso va a lograr que las personas vengan a invertir con confianza, porque resulta que ya no hay un impuesto a la salida de capitales, porque resulta que hay una apertura al capital extranjero y no una serie de discursos rimbombantes diciendo que la patria va primero y que la intangibilidad de los derechos y que nuestros recursos, no, tenemos que realmente enfrentar el problema como es. Tenemos un problema muy serio que si no lo enfrentamos en un año va a tener secuelas trágicas en la población, ¿no?, por falta de empleo. Entonces, yo aplaudo todos los esfuerzos que estén encaminados a reestructurar el tema o el marco jurídico, pero creo que mucho más práctico y mucho más urgente es entrar al problema de la crisis económica que en este momento está empezando a devorarle al país. Ruth, y les voy a pedir en esta última ronda, diríamos, que además nos den unos toques de lo que se está viviendo y de por dónde puede decantarse el país.
le hemos escuchado al vicepresidente Sonnenhosler decir que puede iniciar un camino electoral que podría resolverlo, lo cual tendría que llevar a salir del gobierno. No sabemos si es que Alianza País del gobierno del presidente Moreno tendrá un candidato. La Revolución Ciudadana, que es la otra parte de estos 14 años, parece que busca. Hemos visto que circulan como 18 nombres de posibles candidatos, incluido el alcalde, el prefecto, la prefecta, varios asambleístas y también otros que vienen desde fuera que podrían ser promovidos. El señor abogado Nebot se retira, abre un espacio de debate al interior, hay ya como 5 precandidatos que podrían representar, asoma la figura del exalcalde de Quito, de Roque Sevilla, está también la figura de Gustavo Larrea, con Democracia Sí, ¿no es cierto? Y que podría ser parte de un acuerdo con el gobierno. Parecería que Pachacútec, la CONAIE y Unidad Popular debaten y tendrían un candidato, incluso que podrían discutir algo con el Revolución Ciudadana. Bueno, en fin, por ahí nomás ya vamos como con 9. ¿Cuáles son esas perspectivas y qué hacemos, Ruth? ¿Cómo hacemos esto de que ustedes decían tenemos que hacer un tamiz y los movimientos y partidos tienen que ayudarnos a esto? Correcto. Bueno, en primer lugar, decirle que la participación política es un derecho y obviamente como es un derecho, todas aquellas personas que usted acaba de mencionar están en su legítimo derecho de querer llegar a ese espacio. Sin embargo, más allá de eso, creo que sí es importante tomar en cuenta qué es lo que se juega en este momento. Estamos pasando una situación tremendamente delicada, difícil, en donde la patria ha sido utilizada para enriquecerse y llenar los bolsillos de muchas personas inescrupulosas y de quienes han llegado al poder desde hace más de 10 años. Eso nos debería, o les debería a los candidatos y a los políticos poner en una encrucijada o ponerse en una encrucijada y realmente pensar en la real capacidad o posibilidad que cada uno de ellos tenga o tienen para llegar al poder. Porque de lo contrario, lo que va a suceder, Francisco, es que vamos a tener, y eso ya se ha dicho en su propio programa, una contienda electoral de más de 10 candidatos, 16, 12 candidatos, que no logren captar un porcentaje representativo de las votaciones a nivel nacional y que ganen en la segunda vuelta con un porcentaje pequeño y que lleguen realmente a la presidencia con una legitimidad baja, lo cual sería complicado porque sería complicarle en términos de gobernabilidad al propio presidente que sea electo y complicarnos a nosotros todos el momento de ratificar o validar la toma de decisiones, sus decisiones en los temas tan complejos. Con lo cual mi mensaje simplemente es, primero, pedirles a los partidos y movimientos políticos que revisen en sus listas quiénes son y quiénes están pensando para poner como candidatos y a quienes les van a encomendar esta delicada función de ir a formar parte de la Asamblea Nacional, que tampoco es cualquier cosa. El espacio del legislativo ha sido bastante tomado y venido a menos, está bastante venido a menos justamente. Era algo que la cola del cometa. Exactamente, porque justamente ahora hay la necesidad de dignificar esos espacios. Yeah. Y esa dignificación de la política no es responsabilidad de los ciudadanos, es responsabilidad de ellos. Y la responsabilidad de ellos recae en sus hombros de una manera terrible y a ellos les toca hacer este proceso mínimo de tamizaje, Ruth, y hacer un esfuerzo. A este momento solo tenemos un candidato ya cierto, que es el señor Lasso. O no sé si hay la posibilidad de discutir también esa candidatura, pero un candidato cierto es él. ¿Y cómo hacer para que se junten y hagan acuerdos nacionales más representativos y que no se dispersen? ¿Cómo hacerlo? Es bastante difícil. Hay que ver, como usted dice, ahora tenemos simplemente a la luz de los días, un candidato cierto. Se entiende o se entendería que el vicepresidente de la República está estaría pensando o está pronto a renunciar y pronto a lanzarse. Con seguridad se supone que hay un candidato del correísmo que no sabemos todavía quién es, pero con seguridad es.
Y obviamente sabemos, además, nos han anunciado que el Partido Social Cristiano entrará en una suerte de primarias y elegirá a su candidato que correrá por las elecciones. Entonces ya de allí tenemos al menos 4 candidatos. Sí, sí. Yo no sé, que va a depender mucho de ellos solamente y de las capacidades que cada uno de ellos tenga para llamar a un diálogo, pero yo le veo difícil, desafortunadamente, que se cedan las posiciones. Yo no le veo al correísmo pactando con Creo, o el correísmo diciendo, declinando candidatos, porque yo no creo que eso pueda suceder. Y allí me sumo a lo que Raúl decía, hay que pensar no desde el deseo, sino desde la realidad. Y yo le veo bastante difícil. Ojalá no hayan Pero eso demasiados también va a ser candidatos. un esfuerzo que hay que hacer desde la ciudadanía, Ruth. Claro, desde la ciudadanía hay que presionar, y como yo les decía, hay que ponerles contra las cuerdas a los candidatos, obviamente también dentro de acuerdos posibles, Claro. porque yo creo que allí van a haber posiciones en donde vayan a ser irreconciliables. Yo estoy hablando específicamente del correísmo. Sí. Es decir, yo no sé a qué partido político con sentido le pueda interesar pactar con el correísmo después de lo que estamos viviendo. ¿No han descartado Pachacute? ¿No ha descartado esa posibilidad? Bueno, habría que ver el nivel de acuerdos políticos, y ese nivel de acuerdos políticos tiene que ser escudriñado y tiene que ser escrutado por la población, porque eso va a ser muy importante. Es decir, la población tiene que activarse para engancharse en realmente qué es lo que nos están ofreciendo, y realmente ojalá podamos decidir por la ética, porque yo creo que ese debería ser el valor ahí, que debe ¿no? prevalecer en las elecciones, la ética. ¿Quién nos va a ofrecer un gobierno, sobre todo de ética, pero con cosas puntuales y cosas efectivas? Claro. No solamente desde el discurso. Raúl, Problema. Raúl, esto que acaba de decirnos Ruth es importantísimo, pero ¿cómo se observa desde allá ¿cómo le llamamos? Este mosaico que nos puede presentarse en el proceso electoral, y cómo el Partido Social Cristiano, los otros partidos, lo poco que van quedando, pueden articularse y presentarnos? Estos son un panorama de los posibles candidatos, Raúl. Francisco, en primer lugar, creo que hay un paso previo. Yeah. El paso previo es que tenemos que tener un Consejo Nacional Electoral que esté libre de toda duda. Ese es, en este momento, el problema más serio que enfrenta la democracia en el Ecuador. Tenemos un Consejo Nacional cuestionado, tenemos una serie de informes y de coincidencias que tienen que ver con el sistema, con los apagones, etcétera, que no han sido absolutamente develados no han respondido, sí. Una respuesta. Entonces, ahí tenemos el primer gran problema, que tenemos que tener un Consejo Nacional Electoral confiable, primero. Segundo, el correísmo corre por cuerda separada porque, como la gran mayoría de partidos políticos, es caudicista, es personalista, responde a los intereses de su jefe y de su camarilla principal, y esa camarilla lo que está tratando es de evadir a la justicia. Hablemos las cosas como son. Y entonces, lo que corresponde bajo ese pacto ético al que hace referencia Ruth, es que los demás partidos entiendan el riesgo, lo peligroso que puede ser para el Ecuador que una gavilla de delincuentes vuelvan a tomarse el poder por minorías o gracias a un Consejo Nacional Electoral amañado. Entonces, esas son las premisas para poder hablar de candidatos que realmente respondan a la necesidad y al voto popular. Antes de ello, creo que sentarnos a analizar los diferentes serán fuegos pirotécnicos, entonces lo otro no son otra cosa que fuegos pirotécnicos, porque tenemos un problema de fondo, que es que tenemos un partido cuyas ejecutorias, porque no son impresiones mías, sino ejecutorias que el país ha observado, no se va a detener ante temas de ética ni ante temas de moral pública para evadir las penas a las que sus líderes están expuestos. Entonces, lo primero que tenemos que tener como principio cívico
es la exigencia de un Tribunal Supremo Electoral que funcione, o de un Consejo Nacional Electoral que funcione sin dudas. Y de allí, una vez que hayamos logrado como grupo humano, y esa es una gran fórmula para unir, entre comillas, a los dueños de los partidos. Pero una vez que hayamos logrado eso, podemos hablar de elecciones libres, democráticas y soberanas. Antes estamos en el limbo. Yo quiero agradecer a la doctora Ruth Hidalgo y al doctor Raúl Andrade que nos han ayudado un poco a entender y a conversar, ¿no? Temas que ya hay que ponerlos en la discusión del país. Esto, lo que se viene no es solo cambiar un presidente. Como dice la canción, ahora le toca al pueblo buscar un Ecuador diferente para un poco no decir un Chile muy diferente, como decía la canción. Este ha sido nuestro aporte. Nuevamente, gracias Ruth, gracias Raúl. Nos estamos encontrando el día de mañana y como dice Gonzalo Rosero, nuestro director general, siempre buscando la verdad. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto miedo.